Estoy haciendo ahora mismo un sorteo de 5.000 pavos entre todo el mundo que deje su ID en comentarios. Y lo único que os pido para participar es suscribiros, que sepáis que cuantas más veces lo comentéis, más probabilidad. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo cómo conseguir la skin Galaxy gratis. Es un nuevo bug que me lo ha pasado un suscriptor por Discord. Y lo primero de todo que tendremos que hacer sería poner en el chat de juego error, ¿vale? Error skin Galaxy. Súper sencillo, lo tenemos que poner tal y como lo he puesto aquí, en minúsculas y con la I latina en la skin Galaxy, ¿vale? Con minúsculas y con la I latina. Muy importante, no lo tenemos que enviar. Y lo siguiente que tendríamos que hacer sería dirigirnos a la taquilla y tendríamos que ponernos la skin del noob. De verdad, no sé qué pasa, pero la mayoría de los bugs hay que ponerse la skin del noob. Si solamente tenéis la skin del noob, no os preocupéis, porque obviamente también funciona con la skin del noob. Lo siguiente de todo que tendríamos que hacer sería meternos en la lobby y tendríamos que cambiarnos a solitario. Súper sencillo, le daríamos a aceptar. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería dirigirnos a ajustes del juego, ¿vale? Y tendríamos que poner modo daltonismo, pero en este modo. Esto es muy importante, chicos, que lo miréis con atención. Tendríamos que poner deuteranopia, ¿vale? Perdonar si lo he pronunciado mal. Y la intensidad del daltonismo tendría que ser del número 5, ¿vale? Súper sencillo, aquí ya estaría todo hecho. No os preocupéis porque después de hacer el bug lo podéis cambiar y eso da totalmente igual. Le daríamos a aplicar. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería irnos a la tienda de objetos y tendríamos que poner un código de creador. Yo en mi caso tengo este, que soy Alestero4, pero es muy importante que sepáis esto, que funciona con cualquiera. Le daríamos a aceptar con el código de creador que hayáis elegido. Y lo que tendríamos que hacer a continuación sería volver a ajustes del juego y... Uy, vaya gallo tú, vaya gallo. Bueno, no pasa nada. Y tendríamos que poner el siguiente modo de daltonismo, este que se llama protanopia, ¿vale? Otra vez, perdón si lo he pronunciado mal. Le daríamos a aplicar. Y una vez estamos así, lo que tendríamos que hacer sería a darle a jugar. Y ahora dentro de partida os explico lo que hay que hacer. Pues una vez estamos dentro de partida, donde tenemos que ir, chicos, es a este punto que he marcado aquí. Está en el antiguo Carretes Comprometidos. Una vez terminemos el bug, chicos, la skin suele tardar entre un día, una semana. Si no os llega la skin, significará que o la has hecho mal o que tu cuenta no es válida para este bug. Pero a la gran mayoría de cuentas sí que le funciona. Bien, pues lo que tenemos que hacer una vez estamos cayendo aquí, es muy importante que prestéis atención. Tenemos que caer en el tejado, da igual en qué parte del tejado, pero muy importante no caer en el agua. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería romper justamente esta parte del tejado. Y como ya sabéis, tenemos que poner esta pirámide aquí. Y por último tendríamos que reemplazar también esta parte de aquí. Es muy importante que no os caigáis, ¿vale? Volveríamos a poner la pirámide, esta vez con un suelo. Y como nos quedamos sin material, tenemos que coger un poquito de la otra. Ponemos la pirámide ya finalmente y la terminamos de editar. Y por último lo que tendríamos que hacer sería colocarnos entre las dos pirámides y salir del juego. Vale, y una vez hemos salido de la partida, lo que tenemos que hacer es volver a dirigirnos a ajustes, ¿vale? Nos tendríamos que dirigir a ajustes y tendríamos que poner el siguiente nivel de daltonismo, ¿vale? La intensidad siempre al 5, ¿vale? Ahora tendríamos que poner tritanopia, ¿vale? Por si os sale en diferente orden, que en principio no debería ser así. Bien, pues una vez hayamos hecho eso, tenemos que volver a la tienda de objetos, ¿vale? Y tenemos que volver a poner un código de creador. Como os decía, da igual el código de creador. Podéis poner el mío, que soy Alestero4, pero funciona con el que prefiráis. Y por último, lo que tenemos que hacer sería meternos al chat del juego, ¿vale? Meternos al chat del juego y tendríamos que poner, ahora sin error, tendríamos que poner skin Galaxy. Y recordar Galaxy con I latina, todo con I latina y en minúsculas. Y esta vez le daríamos a enviar, perdón, que no sé hablar a veces. Y por último, lo que tendríamos que hacer sería volver a ajustes y tendríamos que ponernos, esto ya es opcional, esto ya no cuenta para el bug, nos pondríamos otra vez el modo normal. Si queréis que en cuanto terminen de parchear este bug suba un nuevo vídeo con el nuevo bug, simplemente os pido que dejéis un like al vídeo y que os suscribáis.